Bueno, buenas tardes. La semana pasada hicimos lectura de lo que era el programa del curso, vimos como una introducción de lo que era la estadística y vimos lo que eran los tipos de variables y los niveles de medición, que eran variables cualitativas, variables cuantitativas y niveles de medición nominal y ordinal para las cualitativas y razón e intervalo para las que son cuantitativas. Y tenían una tarea de conciencia, ojalá la hayan podido hacer. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que es estadística inferencial. La estadística inferencial, como habíamos visto la semana pasada, lo que busca hacer es generalizar a partir de una muestra la información de una población o de un universo total. Entonces, a partir de un muestreo aleatorio, que vamos a ver tipos de muestreo y cómo muestrear, vamos a tener unos componentes que se llaman variabilidad, confianza y error, que se generan o que vamos a tener cuando seleccionamos una muestra N. Esa muestra N, o a partir de esa muestra N, vamos a tener algo que se llaman estimadores, que son características específicas de esa muestra. Esas características específicas nosotros las vamos a generalizar de esta población, pero resulta que esas características de la población se llaman parámetros y tienen cierta nomenclatura. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, alguien me está... Voy a pasarle el zoom a esta chica que lo está pidiendo por acá. Chico, perdón. Ok, los parámetros de la población para variables cuantitativas es el mu y para variables cualitativas es la P mayúscula. Ustedes recuerdan que, gracias al compañero que lo mandó, ustedes recuerdan que la semana pasada yo les dije, cuando entendamos claramente cuáles son las variables cualitativas y cuáles son las cuantitativas, la aplicación de todas las técnicas va a ser muchísimo más fácil, ¿verdad? Entonces vean acá, ya empezamos con una diferenciación, parámetros cuantitativos mu, cualitativos p, y en las muestras vamos a tener estimadores cualitativos p con un techito y cuantitativos x barra. Ok, voy a hacer esto chiquitito acá. Ok, entonces como les decía, los parámetros son medidas que describen la población. Describen las variables de interés del investigador. Ay, vamos a ver. Es que ese ruido me distrae un poco. Ok. Y la población es un conjunto total de unidades de estudio. Puede ser finita o infinita, eso es algo muy importante también que tenemos que considerar y tiene que estar claramente definida en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una encuesta ahorita de intención de voto, entonces yo tengo que decir, ok, mi población van a ser las personas que pueden votar aquí en el país. Entonces ya tengo una delimitación física que es en Costa Rica, ¿verdad? En el territorio nacional. Obviamente hay consulados que permiten a costarricenses extranjeros votar afuera, pero el estudio yo lo voy a hacer aquí en Costa Rica, entonces tengo una delimitación territorial y también voy a tener otra delimitación porque son las personas mayores de edad que sacaron cédula, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, la población está claramente delimitada en tiempo y espacio. A ver. Y la muestra es una parte de la población a partir de la cual vamos a hacer generalizaciones y a partir de la cual también queremos conocer características de la población. ¿Okay? Y los estimadores son elementos que describen la muestra. Se llaman estimadores o estadísticos. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos un muestreo, ¿verdad? Luego vamos a ver por qué es que muestreamos. Queremos que los estimadores de nuestra muestra tengan estas características. Los estimadores CESI. ¿Qué queremos? Que sean consistentes, que sean eficientes, que sean insesgados y que sean suficientes. Entonces, por ejemplo, por algo insesgado, lo que quiere decir es que al calcular el estimador para todas las muestras posibles y promediar ese valor, voy a obtener el valor poblacional. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo muestro tantas veces como quiera, cuando calcule el promedio de todas esas estimaciones, tiene que ser un valor muy aproximado al valor real de la población. Que sea consistente. Dice
Esta propiedad que se manifiesta cuando los tamaños de la muestra mayores tienden a producir estimaciones puntuales más cercanas al parámetro poblacional. O sea, esto es específicamente que a medida que tenemos una muestra más grande, nosotros podemos estar seguros de que el valor del promedio o del estimador que vamos a tener va a ser muy cercano al valor poblacional. Luego queremos que sea eficiente. Se conoce como eficiencia relativa al hecho que dado dos estimadores puntuales sesgados para el mismo parámetro poblacional, el que tenga menor varianza es el que tiene mayor eficiencia. Entonces aquí lo que buscamos es que sean valores que sean cercanos al valor del promedio, pero que no me varíen mucho, que no se me muevan mucho. Y que sean suficientes. Un estimador es suficiente si ningún otro estimador puede proporcionar más información sobre el parámetro. ¿Ya? Entonces acá, con un dibujo, vamos a ver las propiedades de los estimadores. Vean acá. Habíamos dicho que un estimador insesgado era que yo no importaba la cantidad de muestras que seleccionara, los estimadores tenían que ser cercanos al promedio, ¿verdad? Y eficiente. Y eficiente es que tenga una variancia pequeña. Entonces, por ejemplo, acá dice que están comparando los tiros de varios tiradores, ¿verdad? Y que el tirador A es insesgado y no es eficiente, porque no le está dando al objetivo y la variancia o se aleja muchísimo del objetivo también. Dicen que el tirador B es sesgado porque está en un punto específico, digamos, no están tan alejados, pero no es eficiente porque no le está dando a mi objetivo, ¿verdad? Que es el centro. Tenemos el tirador C, que es un estimador sesgado y eficiente. Es sesgado porque no le está dando al centro y es eficiente porque está agrupado, la variancia es pequeña. Y el tirador D es un estimador insesgado y eficiente. ¿Por qué? Porque le está atinando al centro y porque la variancia es más pequeñita. Los valores o los tiros están muy agrupados. Ok. Entonces, creo que les había comentado en la primera clase, les había enseñado como un grafiquito así, que estaba la estadística inferencial y la estadística descriptiva. Específicamente en la estadística inferencial vamos a ver cómo hacer estimación puntual y por intervalos y cómo hacer pruebas de hipótesis en este curso. Entonces vamos a necesitar tener claros varios conceptos. El concepto de variable, que es la característica de una muestra o población que se está estudiando, ¿verdad? Y estimación, que es un cálculo a partir de los datos de la muestra, ¿verdad? De un valor numérico que corresponde a la aproximación de un estimador del valor de la población. ¿Okay? Y bueno, esto fue lo que les dejé de tarea conciencia, que era ver este video y hacía referencia a varias lecturas. Voy a seguir, se supone que eso lo teníamos que ver la clase pasada, pero entonces. Profe, Sí. vamos a revisar la tarea que usted dejó en un documento de Word. No. Esa, al puro final, sí hay dudas, pero esa no, digamos, como era una práctica general, entonces no tenía plazo para revisarla. La podemos revisar al final de la clase, eso sí. Ok, está Sin bien, problema. perfecto. Sí. Ok, bueno, esto era como un repaso. Ok. Entonces, voy de nuevo. Cuando nosotros queremos estudiar una población, seleccionamos una muestra, generalmente es por un muestreo aleatorio. Ese muestreo aleatorio tiene 3 componentes. Lo que obtenemos de la muestra son estimadores y lo que tenemos en la población son parámetros. Los parámetros y los estimadores son características que hacen referencia a variables de interés para el investigador o para nosotros, ¿verdad? Entonces se dice que los estimadores pueden ser considerados como variables. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros estamos seleccionando diferentes muestras, ¿verdad? Entonces vamos a esperar que las estimaciones varíen, pero que no varíen mucho, ¿verdad? Es decir, que sean eficientes, que sean consistentes, que sean insesgados, etc. Y también un estimador es una variable porque puede tener su propia distribución. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto, una base de datos, ¿verdad? Entonces yo le digo, cada uno de ustedes va a seleccionar 5 muestras aleatorias y van a calcular el promedio de X variable, ¿verdad? Después me pasan esa información a mí, yo armo una base de datos, un listado, ¿verdad?
Y a partir de esa tabla o esa base de datos voy a calcular el promedio, voy a calcular la desviación estándar, voy a calcular la variancia, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se dice que un estimador, que los estimadores pueden ser considerados como variables, ¿verdad? Y como ejemplo, tenemos el promedio y la desviación estándar, que en general es lo que se calcula en una muestra. Entonces, podemos tomar una población, seleccionar muchas muestras al azar, calcularles el promedio, calcular las proporciones, calcular la desviación estándar y calcular medidas de error, que ya casi vamos a ver cómo es eso. Específicamente, el valor esperado, la media o el promedio se calcula de esta manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a sumar todas las características, vamos a sumar todas las variables, ¿verdad? Todos los datos que hacen referencia a una variable y lo vamos a distribuir, perdón, entre el total de casos. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a ver el promedio de hermanos que tienen los estudiantes que están matriculados en este curso. Entonces, puede que me digan, no sé, 1, 2, 3, 5, ¿verdad? Entonces acá vamos sumando 1, 2, 3, 5 y lo sumo y lo divido entre la cantidad de estudiantes. Así es como se obtendría el promedio. Y la varianza, esto está pegado. Y la varianza se obtiene aplicando esta otra fórmula. Bueno, es más grande, pero digamos que así es como se resume. Lo que hace sumar, no sé si ustedes vieron la fórmula de la varianza en el curso de Estadística General 1, pero lo que se hace es calcular una diferencia entre cada una de las observaciones y la media, y luego se suman esas diferencias al cuadrado y luego se divide entre el total de observaciones y queda así. En resumen, queda esta forma. Y algo importante también es que cuando se hacen cálculos de estimadores, también hay que considerar si se conoce o no se conoce el tamaño de la población. Entonces existe algo que se llama ajuste por tamaño cuando la población es finita. Ok, entonces aquí seguimos con la nomenclatura y vean que les sigo hablando de variables cuantitativas y cualitativas, ¿verdad? Entonces, los parámetros son para las poblaciones. Los estimadores de los parámetros son los que obtengo de la muestra, ¿verdad? Entonces, para el promedio, mu, en la muestra, x barra. Para la población, variancia y desviación estándar, que se representan con sigma. Y en la muestra con S. Luego, las proporciones en la población, que es P mayúscula, y en las muestras P techito. Vean que las proporciones son solo para variables cualitativas, únicamente cualitativas. Y las demás, o estas tres, son para variables cuantitativas. Entonces, bueno, aquí está otra vez la aclaración. Para las variables cualitativas se usan lo que vamos a llamar proporciones y para las cuantitativas el promedio y la desviación estándar, perdón. Este dibujito estaba en el video de la profe Eugenia. Básicamente esos son como características de la distribución normal, ¿verdad? Tiene promedio mu, variancia sigma cuadrado, se utiliza para variables continuas, ¿verdad? Están las variables continuas, las discretas, aquí vamos a utilizar las variables continuas. Esta es su función de densidad, ¿verdad? Y aquí están de dónde a dónde es que se mueven los parámetros, yo creo que esto lo vieron en Estadística General 1. Y estas son como características generales de la distribución normal, que es simétrica, la media, la moda y la mediana son iguales. ¿Alguien se acuerda qué eran esas tres cosas? Bueno, la moda o la mediana. La moda es el elemento que más se repite, ¿no? Ajá. ¿Y la mediana? Es el punto medio entre dos valores. Entonces, podemos tener, no sé, 10 y 20, entonces sería 15. No necesariamente es lo mismo que promedio. Exacto, no es necesariamente, pero la mediana lo que quiere decir es que de todo el conjunto de datos que yo tengo, cuando yo lo ordeno de mayor a menor o de mayor a menor, ese es el punto centro de todos los datos. ¿Qué quiere decir? Que si yo me ubico en la mediana, la mitad de los datos van a tener un valor superior a él y la mitad de los datos van a tener un valor inferior a él. Entonces, vean qué interesante acá, que en la distribución normal esos tres valores son iguales, esos tres estadísticos son iguales, ¿verdad?
La medida está en el puro centro, la desviación típica se mueve hacia los lados, es simétrica, tiene esto que se llama efecto espejo. Entonces, si nosotros dibujáramos o si tuviéramos esta distribución en papel y doblamos el papel justo a la mitad donde está la media, esta parte que está acá va a ser exactamente igual a la otra parte que está acá. Que son iguales a ambos lados. Y algo súper importante aquí también es que esta área, todo lo que está abajo de la línea celeste, tiene valor 1. Entonces, el área bajo la curva es 1. Eso va a ser súper importante también ahora que vayamos a hacer unos cálculos. Y, por ejemplo, acá, esta es una distribución, una campanita de Gauss preciosa, ¿verdad? Pero aquí también hay campanas de Gauss que pueden ser más altas o más achatadas. Eso va a depender de qué creen ustedes, de la desviación estándar, de qué tanto se me varían qué tanto se me muevan los datos. Entonces, bueno, no sé si acá se logra ver, pero por ejemplo, en esta distribución normal que está más alta, vean que la media es la misma en las tres distribuciones, que es un valor de 2, pero acá la desviación estándar es 0.5, que quiere decir que los valores están muy, muy, muy juntitos. Y en esta más grande, más gordita, que está aquí abajo, la desviación estándar es 2. Quiere decir que los datos están más separados, por eso es que se ve como más aplastadita, ¿verdad? Pero son iguales a ambos lados. Si nosotros tuviéramos esto en una hoja, la doblamos a la mitad, los reflejos van a ser exactamente iguales, las partes van a ser exactamente iguales. Y aquí están las características específicamente de simétrica. Vamos a ver. ¿Qué me faltó esto? Ok. Tiene el efecto espejo. Media, mediana y moda son iguales. Tiene esta función de densidad. Se utilizan variables continuas. La media es mu, variancia es sigma cuadrado y el área bajo la curva es 1. ¿Ok? Después vamos a tener algo que se llama distribución normal estándar. La distribución normal estándar se conoce como variable tipificada. Entonces con esa lo que hacemos básicamente es como una transformación de los valores de X considerando los estimadores media y desviación estándar. Es esta formulita que está aquí arriba. Lo que hacemos es que ya los valores de X de una variable que yo tenga, se me van a mover en una distribución que va a tener un promedio 0. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una distribución donde el promedio es 14, al transformarlo, usar esta variable tipificada, ya el promedio va a estar en 0 y la desviación estándar en 1. Entonces, lo que estoy haciendo es como una transformación. Y dice que todas las variables normalmente distribuidas se pueden transformar a una distribución normal estándar utilizando la fórmula para calcular este Z. Eso es algo muy importante. Las variables que ya son normalmente distribuidas son las que se pueden transformar, ¿verdad? Hay un montón de distribuciones de variables, ya sean discretas o continuas, pero aquí estamos hablando solo de las que son normales. ¿Ok? Y algo importante de comentar acá es que cuando yo estudiaba, hace un montón de años, nosotros hacíamos el cálculo del valor Z, pero utilizábamos algo que se llama tablas de estadística, tablas de valor Z, ¿verdad? Entonces lo que hacíamos era buscar ese valor a pie. Entonces básicamente aplicábamos esta fórmula que está acá, teníamos un valor Z con 2 decimales, entonces nos íbamos a la tablita y buscábamos ese valor Z aquí. Entonces, como la primera parte de este número es, bueno, la unidad y el primer decimal, entonces nos íbamos a 1.2 y buscábamos el segundo decimal, ¿verdad? Que era 0.5 y lo buscábamos acá, entonces decíamos, ah, ok, el valor de la Z es este. Nosotros no, nosotros vamos a utilizar una fórmula en Excel que se llama dist.norm.n. Aquí vamos a tener el valor de la X, vean que es el mismo de la fórmula, el valor de la observación, el valor de la media y la desviación estándar que está acá. Este parámetro que dice verdadero, que es como un parámetro adicional, lo que nos va a decir es que la probabilidad está acumulada. Entonces, ya casi, vamos a ver. Lo que quiere decir es, voy a remetar. No, voy a hacerlo aquí en Paint. Lo que quiere decir este verdadero es, por ejemplo, a mí disculpan porque hace un montón que no
hago esto. Vamos a ver. No. Aquí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una distribución, esta. Y no. Digamos que esto es una distribución simétrica, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es que con este componente de... Con este componente de verdadero, el valor que me va a dar esa probabilidad es el acumulado de todo esto que está aquí. Todo lo que está anterior al valor que yo estaba buscando. Okay. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar cuando vayamos a contestar las preguntas de los ejercicios. Entonces, este verdadero nos da el valor acumulado de la distribución. Vamos a hacer unos ejercicios primero para recordar. Bueno, antes de eso, vamos a ver. ¿Quiénes vieron el video de la profe Eugenia? O sea, si quieren me ponen aquí como en el chat. Ok, ahí hay uno, ¿alguien más? Ok, ¿qué les pareció? ¿Estaba clarito? Sí. A mí me gustó mucho ese ejemplo, ella explica súper bien. Ok. Entonces tenemos este problema con la distribución normal, ¿verdad? Dice que el ingreso semanal de un conductor de Uber tiene una distribución normal con media de $1,000 y una desviación estándar de $100. Entonces me dice que cuál es la probabilidad de seleccionar a un conductor cuyo ingreso semanal esté entre $1,000 y $1,100. Entonces, primero lo que hacemos es inicio neto, no guardar, un dibujito. Entonces, todos, por favor, con un cuadernito a la par, con un lápiz, haciendo campanas de Gauss, conmigo, así como yo lo estoy haciendo. La idea mía también es que en estos ejercicios, hagamos lo que hacíamos como en la escuela, ¿verdad? Este es el problema, este es el planteamiento del problema, esta es la solución y esta es la respuesta. Entonces, si ordenamos todo eso, van a ver que vamos a entender muchísimo qué me están preguntando y cómo resolverlo. Entonces, vamos leyendo poquito a poquito. Dice que el ingreso medio semanal de un conductor de Uber tiene una distribución normal, le hicimos la distribución normal, y dice que la media es de $1,000. Entonces, la media, como está en el puro centro, la vamos a poner aquí. Entonces, aquí vamos a decir que son $1,000, ¿verdad? $1,000, y por allá dice que la desviación eran 100, creo que era, ¿verdad? Ok, entonces todos porfa haciendo este dibujito. Ok, entonces me preguntan que cuál es la probabilidad de seleccionar un conductor que tenga un ingreso semanal entre los $1,000 y los $1,100. Aquí ya yo tengo los $1,000 marcados. Ahora voy a buscar, supongamos que por acá están los 1,100. Ok, entonces aquí, acá. Ok. Entonces, lo que nos interesa es este pedacito que está acá. Vamos a ver si me lo colorea bien. Eso, ok. Eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Y si planteamos el problema, vamos a ver, aquí está, ay, pero me salió de una vez. Bueno, si planteamos el problema, nosotros decimos, ok, ¿cuál es la probabilidad de que este conductor de Uber, que va a ser mi X, tenga un salario promedio entre los $1,000 y los $1,100, ¿verdad? Básicamente eso es lo que me están preguntando acá. Esta probabilidad. Ay. Lo que vamos a hacer es transformar eso en una distribución normal estándar. Entonces, ¿qué hacemos? Le restamos a cada parte el promedio y lo dividimos entre la desviación estándar. Aquí en realidad, esto debería ser una Z. Ahí está, vale.
¿Ok? Estamos aplicando la fórmula que está acá, ¿verdad? El valor de X menos la media entre la desviación estándar. Y luego hacemos el cálculo. Este pedacito primero, 1000 menos 1000, 0. 0 entre 100. Vamos a ver cuánto nos da en Excel, que es este que está acá. Y esto es 1100 menos 1000 entre 100. 100 entre 100. La probabilidad de 1, vamos a ver cuánto nos da en Excel. Entonces, voy a abrir por acá. Vamos a ver, solución de ejercicios de este. ¿Y quién está? Ok. Entonces lo que hacemos es mostrar. Ok. Entonces lo que hacemos es poner dist.nor.n, que es la fórmula que les enseñé antes, el valor de la X, que en este caso sería 1000, ¿verdad? En este primer caso es 1000. La media, que era 1000, la desviación estándar que es 100, y el verdadero que es lo de acumulado. Ah, bueno, vean que acá sale, ¿verdad? Acumulado. Okay. Entonces me da este valor, me da que es 0.5, y si calculo la misma probabilidad, pero considerando el límite superior que era 1100, entonces me da 0,8413, que son estos valores que están acá. Ven, entonces acá, por ejemplo, esta primera curvita ¿Profe? hace referencia, sí, Disculpe. ¿Puedo volver a poner un toquecito a la Excel? sí, voy a hacer más grande. Okay. Listo. Vamos a ver. Una pregunta, ¿dónde es que coloco el 1100? 1100 es el valor de la X. Vamos a ver. Ah, ok. Acá, 1100 era el valor de la X, entonces es el primer valor de la fórmula. Si quieren, ya casi les paso Sí, por el chat sí, la no, fórmula ahora, desde el ahora Excel. ya me dio, sí, era eso, gracias. Todo gusto. ¿Verdad? Ok. Entonces resulta que acá tenemos que nos da 0.50 y 0.84, que son los valores que están acá. Entonces, como estábamos diciendo en el Excel que nos diera el acumulado, este 0.50 es el valor que está acá, con la X de 1000, perdón. Y el 84 era la X de 1100. Pero aquí yo estoy haciendo una resta. ¿Alguien me puede contar por qué yo estoy restando? Porque quiero solo el espacio entre el 1000 y el 1100. Correcto. Porque como el acumulado me está dando, vamos a ver, aquí tenía, el acumulado me está dando todo el pedacito, yo no quiero todo el pedacito. Yo no quiero el acumulado, valga la redundancia, yo quiero más bien este pedacito específico. Entonces, a ver. Ay, me disculpan esas. A ver, esas curvas tan feas. Ok. A ver. Ok. Entonces, por ejemplo, acá, vamos a ver, voy a poner otro color aquí, chiquitito, este. Ok. Ay, creo que le puse en pausa, ok. Ahí sí están viendo. Sí, profe. Perdón. Entonces, acá, este que está acá nos da la probabilidad, nos da toda esta probabilidad junta, toda esta junta, hasta llegar a 1000. Y esta segunda probabilidad, que iba con 1100, nos da todo este pedazo junto, todo. Pero a mí no me interesa todo. Yo quiero este pedacito que está acá. Por eso es que a esta probabilidad más grande, yo le estoy restando esta otra, para poder despejar solo este pedacito que está acá. ¿Okay? Por eso es que lo resto aquí. Entonces tomamos 0.84 menos 0.50 y la probabilidad
de encontrar a un chofer de Uber que tenga un salario entre $1,000 y $1,100 es 0,3413. Eso es. ¿Alguna duda con ese? ¿Todos bien? ¿O todos mal? Profe, ¿Sí? Está muy bien. a ese resultado se le puede multiplicar por 100 para el porcentaje, ¿verdad? Sí, cuando pregunten el porcentaje. Aquí nosotros estamos preguntando la probabilidad. Ok, de acuerdo. Sí, la probabilidad siempre va a ser entre 0 y 1. Es solo si preguntan el porcentaje. Ok, Perfecto. Gracias. con gusto. Luego, el segundo problema, que tengo que escribir acá, ok, dice, con la información del ejercicio anterior, determine la probabilidad de seleccionar a un conductor de Uber cuyo ingreso esté entre $790 y $1,000. Vean que es igual al anterior, solo que ahora vamos a colocarnos entre estos márgenes, que son 790 y 1,000. Entonces, si me vuelvo a ir al Paint, que archivo nuevo, ¿verdad? Okay, entonces vamos a ir por acá. Entonces, está acá, esta es mi distribución. Ay, no. Todos haciendo el dibujito otra vez, por favor. Ok, entonces tenemos una media que está acá. Esa media dice que es de 1,000. Esto es súper importante, hacer esta distribución, ubicar la media y ubicar los valores que me está diciendo el problema. Como el problema me está diciendo que entre 790 y 1,000, pues ya la línea de 1,000 yo la tenía porque casualmente era la de media. Okay, acá. Y me están preguntando que cuál es la probabilidad de que el salario de este otro conductor esté entre 790 y 1,000. Entonces, básicamente es este pedacito que está acá. ¿Qué color más feo? Este. Ok. Ok. ¿Verdad? Entonces voy a hacer las dos distribuciones separadas. Una para 790 y otra para 1,000 otra vez. Todos haciendo el dibujito, por favor. Hacer un gráfico así va a hacer que uno, bueno, hace que uno entienda mucho más fácil el problema, logre visualizar la información, luego entienda por qué hay que sumar, por qué no hay que sumar, perdón, por qué hay que restar, no se suma, se resta, por qué hay que restar, cuándo se resta, cuándo no se resta, etcétera, etcétera. Alguno, no me acuerdo quién de ustedes había comentado como que las fórmulas de Excel son súper útiles en estadística, pero hay que tener mucho cuidado porque si uno ponía un dato equivocado, da un error equivocado, obviamente. Entonces aquí es súper importante que sepan que en este caso la fórmula de Excel da el acumulado, por eso es que se resta, ¿verdad? Okay, entonces aquí igual estaba 1,000, por aquí también estaba 1,000. Y 790. Ok, entonces esas son nuestras distribuciones. Acá. No, esta. Cuando yo calcule la probabilidad me va a dar el acumulado hasta acá, todo este pedacito. A 790 y cuando yo calcule a 1,000 me va a dar todo este pedazo acá. Ok, entonces en el planteamiento, nosotros, ok, tenemos otra vez la probabilidad de que el salario esté entre 790 y 1,000. Hacemos o aplicamos la fórmula para estandarizar, que eso quiere decir que le restamos, aquí está la fórmula, le restamos la media, lo dividimos entre la desviación estándar. Algo súper importante también, muchachos. En esta fórmula se aplica la desviación estándar, entonces tengan mucho cuidado con este simbolito que está acá. Si fuera que en el problema o en el ejercicio trae un cuadrado, es porque es la variancia. La variancia es el cuadrado de la desviación estándar. Nosotros necesitamos la desviación estándar, entonces también tengan mucho cuidado con eso. Separamos cada uno de los componentes.
Lo restamos, 790 menos 1000 entre 100 me da menos 210 entre 100. Y si hago eso en Excel me da 0,0179. Este ya lo habíamos hecho, ¿verdad? 1000 menos 1000 entre 100 da 0 entre 100, que da una probabilidad de 0.50. Aquí tengo el Excel. Vamos a ver, aquí está. Vean que mi X es 790. Entonces utilizamos dist.norm.n. Este es el valor de la X, el primero que va en la fórmula. Luego va la media, que era 1000. La desviación estándar, que eran 100. Y el acumulado, vamos a decirle que nos dé la probabilidad acumulada verdadera. ¿No? Entonces nos da 1,0179 y el otro nos da 0.50. Aquí yo lo resto nuevamente porque tengo el valor de estas acumuladas. Entonces a este le quito el valor de esta probabilidad acumulada para que me dé este que está acá, que es lo que a mí me interesa, ¿verdad? Que este conductor tenga un salario que oscile entre esos dos valores. Perdón. ¿Okay? Y por eso es que da 0,4821 después de la resta. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Más o menos? Profe, la respuesta ahí, la probabilidad de seleccionar un conductor de Uber cuyo ingreso vaya a $790,000 es de 0,48. Correcto. Sí, aquí yo no puse la prosa de la respuesta, pero sí, es esa la que mencionó el compañero. Pero sí es importante porque yo creo que en el examen sí a veces lo pide. Sí, la A idea veces. es, exacto, o sea, la idea también es, por ejemplo, cuando, qué sé yo, que ustedes vayan a aplicar esta fórmula en el trabajo, entonces ustedes hacen todo el cálculo y le dicen al jefe, 0,48, 0,48 con qué, Ujú. ¿verdad? Entonces, bueno, la probabilidad de que, no sé, de que esta plataforma sirva para hacer registros de ingresos, qué sé yo, de productos. Entonces sí es muy importante que sepan también, no solo calcular el número, sino cómo se interpreta ese número. Ahora, ¿ustedes dirían que esa probabilidad es baja o que es chiquitita? Comparar, vean que el anterior nos dio que era 0,34, que el salario estuviera entre 1000 y 1100 dólares. Este es 0,48, que esté entre que esté entre 790 y 1000 dólares. ¿Ustedes creen que es alto o que es chiquitito? Yo la veo alta. Es baja, Pero, si es que es menos de la mitad. pero está Sí, es menos cercana de la también. mitad. Pero Sí, va sí, sí. cercanilla, sí. Eso es algo muy importante, eso es subjetivo, digamos. Al final el valor también, como que yo diga qué alto y qué bajo, o el margen, ese también lo define el investigador. Pero Y poniéndole acá, lo que usted dijo, profe, si sí, fuese, y hay una posibilidad de que funcione una máquina, y hay más chance de que no funcione a que funcione. exacto. Por ejemplo, sí, que exacto. Si yo tuviera una máquina, ¿verdad? Qué sé yo, sí, una máquina que le pone, que hace tapas para botellas. Entonces yo les digo, bueno, quiero saber cuántas tapas defectuosas me está haciendo. Y ustedes me dicen, la probabilidad de que una tapa salga defectuosa es 0,48. Y yo les voy a decir, esa máquina no sirve para nada, porque la probabilidad es súper alta. Estoy perdiendo dinero produciendo tapas que no sirven. Entonces eso también va a depender del contexto, ¿verdad? Luego el problema punto 4, que la probabilidad de que sea menor que 790 dólares. Entonces acá lo planteamos igual. Aquí tengo que corregirlo porque es Z. Vean que es Z porque si yo resto a ambos, tengo que restar a ambos lados la media y colocar sobre la desviación estándar. Por eso es que cuando yo hago la resta, esta X se me transforma en una Z, ¿no? Entonces, esto ya lo teníamos en el ejercicio anterior. Entonces, colocamos nuestro valor de X, que sea 790 menos la media entre la desviación estándar. Hago la resta. Me queda que es menos 210 entre 100 y esa es la probabilidad de que sea menor a 790 dólares. 0,0179. Entonces, es esto que está acá. ¿Por qué no lo estoy restando? Y no, porque sacar la probabilidad con una X de 790 ya me está dando lo que me están solicitando. Exacto. Aquí a mí sí me interesa saber todo el acumulado. Claro. Porque yo no estoy buscando un intervalo, estoy diciendo todos los que sean menores de 790. ¿Cuál es la probabilidad?
Es como que le pidan a uno, bueno, sí, sí, exacto. Ujú, exacto. Y el punto número 5. Vamos a ver cuál es el área bajo la curva entre $1,150 y $1,120. Vamos a ver, ustedes ya lo vieron, pero ¿quieren hacerlo solitos? ¿Quieren hacerlo solitos? 10 minutos, chicos, Y para que lo intenten. Primero, la está bien. curvita, ¿verdad? Voy a hacer yo aquí la curva. Y les voy a pasar la fórmula por el chat para que la pongan de una vez en Excel. Vamos a ver acá. Ok, para todos. Ok, y nada más le completen con la información que corresponde. Voy a hacer yo el dibujito. Dice cuál es el área bajo la curva normal, cuál es el área bajo la curva normal entre $1,150 y $1,250. Yo voy a hacer aquí. Entonces primero hacemos la campanita, ubicamos la media. Y ubicamos los valores. Ok. Ay, no tengo. Voy a pasarles para los que no vinieron la semana pasada, ¿verdad? Que no tengo a mano aquí como la lista. Y los compañeros que se integraron porque fueron admitidos por resolución, que tampoco estuvieron en la clase pasada, ¿verdad? Obviamente, porque fue en estos días que nos dieron el resultado. Voy a pasarles por acá 2 links. Uno es el link del WhatsApp. Hicimos un grupo de WhatsApp. Todavía no he mandado información ahí porque, vamos a ver aquí. A ver acá. Todavía no he mandado información ahí porque no estamos todos. Entonces, estaba como esperando que todos se integraran. Este link es para que indiquen si están o no de acuerdo en que se graben las clases. ¿Verdad? Nada más ponen el número de carnet y si están de acuerdo o no. Y tienen que llenar este otro. Por favor, lean el programa. Lean el programa y llenan este otro link. También eso después de la clase. Okay. Vamos a ver, ustedes me avisan. Yo creo que ya
Estaba muy fácil. Y ya les había pasado la formulilla. Ok. Sí, lo lograron, no lo lograron. ¿Alguien se quedó pegadillo? ¿Pegadilla? Sí, pues. ¿Todos bien? Ujú. Aquí. El grupo de WhatsApp, el link no lo tengo. Ay, ven aquí, dame un segundo nada más para Yo buscarlo acá. Porque creo sí que yo lo tengo, profe. Estaba viendo ahora el correo y aquí está. Si quiere lo mando ahí al Es que había uno que, que estaba como, que estaba dando problemas. Entonces, voy a, Mira, ahí te mandé ese, tal vez no sé si ese funciona. vamos a ver. Y yo no lo he abierto con el teléfono para. A ver. Sí, ese es el que no funciona justamente. Es que le faltan unas letrillas. Cuando yo lo pegué, posiblemente me las volé, ya se los paso. ¿Alguien que me quiere ir contando qué fue lo que hizo? Bueno, primero, ¿qué tan alto? ¿Les dio una probabilidad alta o les dio una probabilidad baja? Y yo, en medio baja. Baja, baja, ¿cuánto es bajo? Bueno, no tan baja. Me dio. Profe, Parecía yo la tengo una primera. pregunta. Ah, perdón. Ujú. a la- Sí. Sí. No, que cuántos decimales le ponemos. Bueno, para irnos a es que cuando yo estudiaba usábamos 4. Aquí podemos usar por lo menos 2. Por lo menos 2. Ya ustedes deciden si 2 o 3, pero mínimo 2. Bueno, yo creo que 4. Sí, generalmente lo que usamos nosotros en estadística siempre era 4. Ay, ese link ya les... Ok, alguien que me cuente qué fue lo que hizo. Mientras busco aquí el link. Hicieron la estandarización, tomaron el valor de $1,150, le restaron $1,000 y lo dividieron entre 100. ¿Cuánta probabilidad les dio eso? ¿Algún valiente o alguna valiente? Profe, aquí yo. Ok. Ese es el link del chat. Ese debería de funcionarles. Sí, No, que la media sigue siendo de 1000. la, La mi- media la no media va a sigue siendo cambiar. 1,000. Ajá, exacto, Ok, si lo que me cambia la X, nada más. exacto. La desviación estándar sigue siendo igual. Dime, dio, a ver, digo, una probabilidad. Puede ser esto Yo la más veo adelante. Ok, alta. No, baja más bien. ok, vamos a irnos al... Me dio 0,06. Perfecto, 05. perfecto. Ah, bueno, sí está. Entonces, sí, ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Sí, ok, entonces lo que tenemos es, muchachos, necesito que participen más, voy a dejarles muchas tareas a conciencia. Ok, tenemos en la X que era $1,150, la media que es 1,000, desviación estándar 100 y queremos que nos dé un acumulado. Eso nos da 0,9332, ¿verdad? Que sería como todo el acumulado que está acá. Todo estaría que está acá que me dan, voy a usarla de otro color. Esto, ay no. Esto. Y pintémoslo hasta aquí. Todo eso es lo que me da la primera que calculamos acá. Esta. Y si luego calculamos la probabilidad de que sea menor a 1,250, entonces colocamos en la fórmula el valor de la X, que sería 1,250, luego la media que es 1,000, la desviación que es 100, y le decimos que nos dé el acumulado total, que nos da 0,9938. Eso es la probabilidad
desde esta línea, 1250, todo hacia atrás en la curvita, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es restar esas probabilidades porque lo que queremos es este pedacito específico, ¿verdad? Por eso es que hacemos una resta. Y nos da como resultado 0,0606. ¿Ustedes creen que eso es una probabilidad alta o baja? ¿Qué les dice a ustedes ese dato? Si yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que un conductor de Uber tenga un salario entre 1.150 y 1.250 dólares? Ok, es 0,06. ¿Qué les dice eso? Que los... Ay, mira, es que casi no te escuché. Que es como decir que es un 6%, entonces es muy bajo. Es muy bajo. Posiblemente los conductores de Uber no ganen eso, ganen mucho menos, ¿verdad? Eso es tal vez una conclusión a la que podemos llegar. Ok. ¿Dudas con eso? ¿No? Hablen ahora. No, mentira. Voy a dejarles una... Sí, claro. Sí, O sea, nada más tenía esa duda, pero sí, la media y la desviación se siguen manteniendo. siempre se mantiene. Sí, porque todo es en referencia a esto, digamos, a menos de que en algún otro problema se les diga, bueno, ahora considere que el salario es, no sé, 1.500 dólares, calcule la probabilidad, tal cosa. Siempre O sea, que le tomamos... cambien a uno los datos, por Exactamente. ejemplo. Sí. Ok, exacto. De aquí lo que me interesa mucho que entiendan es primero esto. Este dibujo es importantísimo, es importantísimo. No importa que les quede, que al principio no le quede tan bien o no sé. Lo que necesitamos es entender eso. Primero, hacer la distribución normal, ver dónde está ubicada nuestra media, ver cuánto es la desviación y ver qué es lo que nos están preguntando. Entonces, esto es importantísimo. Ahí es donde sabemos por qué se resta, por qué no se resta, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que toda esta área es 1. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si acá la pregunta hubiera sido, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor que 790 dólares? Entonces yo tengo acá, hago mi distribución, súper importante. Hago mi distribución. Ok. Hago la media, 10,000 dólares. Y coloco el valor que me interesa, que sería 790. Entonces, yo quiero saber cuál es la probabilidad de encontrar un chofer de Uber que tenga un salario mayor a 790, que va a ser todo esto que está acá, todo esto. Pero resulta que cuando yo hago el cálculo y utilizo la fórmula de Excel y le digo que me lo dé acumulado, él me da el acumulado hacia la derecha, que es este pedacito que está acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Restar. A uno le sale. Exactamente. Entonces yo a 1 le resto este pedacito que está acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me está dando el acumulado, a mí me interesa la otra probabilidad y hago 1 menos porque una de las características de la distribución normal es que el área bajo la curva es 1. Entonces eso era súper importante. Pero aquí como me dice que es menor, entonces yo mantengo el resultado y no hago restas ni nada. Ok. Listo, ¿verdad? Ahora vamos a ver algo que se llama el teorema del límite central. Decimos que si nosotros tenemos una población cualquiera que tiene media mu y variancia sigma cuadrado, es decir, es una distribución normal, la media muestral va a tener una media, bueno, la media muestral va a ser X barra y va a tener una distribución que se aproxima a la normal con media mu y variancia sigma cuadrado entre n. Entonces vean eso, yo tengo una población que tiene una distribución normal, selecciono una muestra y ya me están diciendo que esa muestra va a tener también una distribución normal, pero que la varianza va a ser sigma cuadrado entre n, ¿verdad? Dice también, ojo, que si la distribución normal que yo estoy muestreando
es normal o se acerca a una distribución normal, entonces esa X, ¿verdad? Que va a ser mi variable de interés, va a tener una distribución normal. Bueno, ¿qué fue lo que les dije acá? Ay, ¿qué fue lo que les dije acá? Pero resulta que si yo me estoy muestreando una población que no tiene una distribución normal, y vamos a decir que n mayor o igual a 30 es una muestra grande, pero que es lo que dice la teoría, entonces la distribución va a ser aproximadamente normal con media mu y variancia sigma cuadrado entre n. ¿Ok? Solo si nuestra variancia es grande. Entonces vean que si yo estoy muestrando una población, ¿verdad? Y si esa población tiene una distribución normal o no tiene una distribución normal, igual yo siempre voy a utilizar esto, voy a suponer esto. Uy, siempre voy a suponer esto. Pero cuando esa distribución no es normal, yo voy a decir que necesito una muestra grande, que es superior a 30. Ahí sí, igual. Ok, y aquí es donde aparece una distribución que se llama T-Student. Resulta que la T-Student es otra distribución que tiene una forma normal, ¿verdad? Dice que la media es igual a 0, igual que la desviación normal estándar, que es simétrica respecto a su media, que esa característica era de la distribución normal. Se usa para estimar la media de la población normalmente distribuida cuando tenemos una muestra pequeña. Entonces vean acá. Tenemos el teorema del límite central a partir de una distribución que tiene una distribución normal o cuando no tiene distribución normal pero es mayor a 30. ¿Qué pasa cuando es menor a 30? Bueno, usamos una distribución T-Student. Aquí incorporamos un concepto adicional que se llama grados de libertad. Los grados de libertad es en realidad la cantidad de observaciones menos 1. Ese menos 1 es una restricción y esa restricción corresponde a lo que yo estoy calculando, que sería el T. ¿Verdad? En este caso no es un Z, es un T. Tenemos que la desviación estándar es desconocida y que es una distribución más achatada que la normal en el centro y tiene colas más pesadas. Entonces, eso en comparación con los primeros dibujos que les mostré es porque tiene una variancia más grande. Y la distribución T se aproxima a una normal conforme aumenta el N. Recuerden que ese era uno de las propiedades de los estimadores, que a medida que yo voy incorporando observaciones en mi muestra y hago la estimación, entonces la distribución va a tender a normal. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una distribución Z y una distribución T. Son básicamente, son prácticamente iguales, sí, pero no siempre y cuando, pero las colas son más anchas, ¿verdad? Está como más achatadita, está como aplastadita. Y este sería el valor del T, del estadístico T. En el Z nosotros teníamos X menos mu entre desviación estándar, ¿verdad? Aquí tenemos X menos mu entre desviación estándar entre raíz de n. Raíz de n. ¿Ok? Y algo súper importante también es que no existe una distribución T, sino una familia de distribuciones T. Entonces eso quiere decir que todas las distribuciones T tienen una media cero y las desviaciones estándar difieren de acuerdo al tamaño de muestra, porque acá estamos incorporando, no lo habíamos hecho antes en el cálculo de la Z, estamos incorporando la información de del tamaño de la muestra, el N. Por eso es que se dice que no hay una distribución específica del T, sino que hay muchas distribuciones, porque va a depender de acá. Aparte de que el T se utiliza cuando T es menor a 30, ¿verdad? Es decir, que existe una distribución T para el tamaño de muestra 20, otra para 22 y la desviación estándar de una distribución con 5 observaciones, con 20 observaciones, etc. Entonces, por eso es que se dice que no hay una distribución T, porque tenemos un parámetro adicional. Y vamos con un problema. Pero no sé si eso que está en amarillo se lee. Creo que no, ¿verdad? Vamos a ponerlo en... aquí, en azul. Aquí. Y esto como en rojo, como en fucsia. Ay.
Entonces dice que el Departamento de Control de Calidad de la Coca-Cola conserva registros sobre la cantidad de bebida de coca en su botella gigante, Coca-Cola. De su bebida de cola en su botella gigante. Dice que la cantidad real de cada botella es de primordial importancia. Entonces, a ellos les interesa mucho que la cantidad que dice que va a tener la botella, pues sea la que tenga la botella, ¿verdad? ¿Ok? Y dice que busca, bueno, sí, busca que varíe una mínima cantidad entre ellas. Pues obviamente, si yo tengo una empresa de refrescos, pues yo buscaría primero que la máquina o que las botellas se llenen en lo que yo estoy diciendo que se van a llenar, y que no vayan botellas que vayan súper llenas porque me van a generar pérdidas, y que tampoco vayan tan vacías porque si no la gente y los consumidores se van a enojar y ya van a dejar de consumir mi producto, ¿verdad? Dice que la empresa no desea llenar las botellas con menos líquido, pues tendría problemas de confiabilidad de la marca. Y no puede colocar más producto porque se reducen las utilidades. Entonces dice que los registros del Departamento de Control de Calidad indican que el contenido de cola de la botella tiene una distribución de probabilidad normal. Entonces todos haciendo la distribución, yo lo voy a hacer aquí al cuaderno, una distribución normal. Dice que esa media es 31,2 onzas y que la desviación estándar es 0,4 onzas, ¿verdad? Dice que a las 8 de la mañana el técnico de control de calidad seleccionó al azar 16 botellas. Es otro dato importante, N igual a 16 en la línea de llenado, y que la cantidad promedio de la bebida de esa muestra fue de 31,38 onzas. Entonces, ustedes ven, la media era 31,2, la media de esa muestra fue 31,38. Entonces preguntan, ¿es un resultado poco probable? Es probable que el proceso permita colocar demasiada bebida en las botellas. Entonces nos dicen, determinen la probabilidad de seleccionar una muestra de tamaño 16 cuya media de la muestra sea 31,38 o mayor. ¿Verdad? Entonces hacemos la curvita. Hacemos la curvita por acá. No, ¿verdad? Ok, entonces vamos de nuevo. Tenemos una distribución, ¿verdad? Tenemos una media, que es 31,2. Tenemos una desviación que es 0,4. Profesora. Sí. Ah, no, ya lo puse ya. Era para preguntar cuál era la media, que no escuché bien. Gracias. Sí, con gusto. Vamos a ver, esa es la desviación. Esa es la desviación. Esa es la desviación. El N, que es el tamaño de la muestra. Y luego me dicen que en esa muestra salió que salió 31,38. ¿Y cuál es la probabilidad de seleccionar una muestra de tamaño 16, cuya media muestral sea 31,38 o mayor? Entonces nos venimos por acá. Colocamos por aquí el 31,38. Y dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea 31,38 o más? Voy a poner esto aquí. Aquí. Ok. Eso sería, ¿verdad? Ese sería el planteamiento primero. Entonces, todos claros, ¿verdad? La distribución normal. Colocamos la media. Colocamos el valor que nos están preguntando, que es 31,38. Y por acá ponemos la información adicional, que es la desviación estándar y la cantidad de observaciones que tenemos en esa muestra, que es 16. Ok. ¿Verdad? Aquí lo que hice fue especificar, hice el dibujito para que me quedara más claro. Y me dicen, bueno, la probabilidad de que X sea mayor que 31,38. Vamos a ver, mayor o igual. Ok, vean aquí, súper importante.
mayor, no dice mayor igual, mayor estricto. Ok. Como cuando yo haga el cálculo en el Excel me da el acumulado, que es todo lo que está acá. Todo esto. Pero lo que me están preguntando es lo que está después. Mira, a la derecha. Preguntar. Exacto. Preguntar cuál es la probabilidad de que X sea mayor. Esto se vaya. Voy a ponerle un más. No. Z. No. Bueno, que sea mayor que 31,38. Ay. Y cierro paréntesis, ¿verdad? Es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 31. Bueno, ahí ustedes entienden, 31,38. Entonces, este planteamiento es exactamente el mismo, ¿verdad? Este cachito, la probabilidad de que sea mayor que 31,38 es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 31,38. 1, porque una de las características es que el área bajo la curva es 1. Entonces, aquí sería una T. ¿Verdad? Entonces, acá lo que hacemos es la resta, igual. Restamos el valor de la media, que teníamos que era 31,2, lo dividimos entre la desviación estándar, entre raíz del n, ¿verdad? Entonces sería 0,4 entre raíz de 16. Eso me da 1,8 de valor. Cuando yo lo ingreso en el Excel, vamos a ver, no lo tengo aquí, no. Vamos a ver. Vamos a hacer acá. Profe, creo que Entonces, es el que está en la hoja siguiente. es que este es Abajito crema, dice tele. es que no, no, este yo creo que no lo hice. Ok, entonces el valor era 31,38. La media era 31,2. La desviación estándar era 0,4 y el acumulado verdadero. ¿Verdad? Eso me da que es 0,6736. Ay, es que este es diferente. Venga, acá. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Acumulado menos D. Eso normal. Normal estándar. Porque aquí me da diferente. Espérense. A ver aquí. Chaca, chaca. Ay. Ujú. 31,38, 31,2. 0,4. 0,1. Voy. Ay, véanme aquí, por supuesto. Se lo voy a verificar para ver si cometí ese error. Ok. Eso es lo que estaba haciendo mal. Qué dicha que me pasó para que todos vean y que no les pase, porque se me olvida a mí también. Vean que acá
en esta fórmula que se llama dis.nor.n. Recuerdan, yo tengo que poner el valor de la X, el valor de la media, la desviación estándar y el acumulado. Pero resulta que cuando estoy considerando una T, porque tengo una distribución menor a 30, mi desviación estándar no es la desviación estándar que ponen acá, sino que mi desviación estándar nueva, por decirlo así, véanlo acá, lo que decía la teoría, es variancia entre n. Es decir, desviación estándar entre n cuadrado, por eso es que no me está dando. Entonces, cuando vamos a usar esta fórmula, en lugar de usar la desviación estándar que dan acá en el problema específicamente, tenemos que ajustarla a lo que decía la fórmula, que es desviación estándar entre raíz de n. ¿Eso sí está claro o los enredé? No, profe, sí está claro. ¿Cómo hago yo para meter esa raíz de n en Excel? Se pone la palabra raíz. En Excel se pone la palabra raíz. Ok, Ujú. excelente, gracias. Ok, entonces este valor me da altísimo, ¿verdad? Con la fórmula. Me da 1,9640. Ese 1,9640 es este. Digamos, es esto. ¿Verdad? Es todo esto. Que es el acumulado. Entonces yo vengo y lo resto. Porque lo que quiero es la colita superior, la colita derecha, pues. Entonces me dice que la probabilidad es 0,0352. Ahora, vamos a ver cuál era la pregunta específica que ellos decían. Determinar la probabilidad. Ok. Aquí se multiplicó por 100. Entonces dijeron, ok. Bueno, aquí no lo estaban pidiendo, pero se multiplicó por 100. Entonces yo digo, ok. Resulta que, si estoy generalizando, ¿verdad? Resulta que todas las botellas que yo llene de Coca-Cola, el 4% van a tener más líquido. 4% no es tan grande, entonces no importa. No ajustemos la máquina, ¿verdad? Ahora, acá está esta fórmula, ¿verdad? Que fue la que vimos. Y hay otra fórmula que se llama, se las voy a mandar por el chat. Para todos, ok. Distribución normal estándar. Pero aquí, lo que me piden es el valor de Z. Es igual pero diferente. ¿Qué quiero decir? Que yo primero tengo que calcular, ellos le llaman Z, pero sería el valor de T. Primero tengo que calcular todo este valor, ¿verdad? Que es 1,8. Y hasta después de que yo calcule ese valor, es el que incluyo en esta fórmula nueva que se llama dis.nor.standard.n y le digo que quiero que me dé el acumulado. Ambas fórmulas dan igual, dan lo mismo, dan la misma probabilidad, solo que, ahí estoy, que aquí yo estoy. Profe, ahora puedes poner la fórmula del 1,8. Del 1,8, sí, es esta. Es esta que está acá. Voy a hacerlo más grande. Pero en Excel, para ver cómo fue que lo hiciste en Excel. Ah, ok. Vamos a ver aquí. Bueno, es este que está acá. Es el X, nuestro X. Ah, bueno, algo súper importante es Ah, ya sé qué fue. los benditos paréntesis. Ya sé que yo puse 31,8 y es 31,38. 38, ok. Algo muy importante son los paréntesis. Por Dios, eso también me da a mí muchísimo error antes. Entonces, si tenemos una fracción, ponemos entre paréntesis la parte del denominador, del numerador, y luego del denominador para que me haga operaciones separadas, ¿verdad? Porque por orden de prioridad siempre se hacen primero las divisiones y las multiplicaciones y de último se hacen las sumas y las restas. Entonces, para que no nos dé problema, numerador y denominador van cerrados con paréntesis. Y la raíz en Excel se saca con la palabra raíz. Sí. No, que veo que vos lo que hiciste fue replicar la fórmula exactamente ahí en Excel. Vieras que se te va. Es que veo que vos replicaste la fórmula exactamente en Excel. Ajá, esta. Yo utilicé distribución normal, pero ya da lo mismo. Sí, digamos, ve que yo aquí usé una que se llama dist.nor.n. Esa fue la que utilicé yo. Esa fue la que utilicé yo. Ajá. Pueden usar las dos, que son estas dos que van a estar acá. Voy a hacerlo más chiquitito. Son estas dos.
Se pueden usar, solo que cuando usamos esta que se llama distribución normal estandarizada de n, tenemos que darle el valor del estadístico, que en este caso sería lo que está acá, ¿verdad? La aplicación de la fórmula. En este es, y como que directo, por decirlo así, dan igual. Igual es importante que, dice, pueden usar las dos fórmulas, ¿verdad? Como para verificar. Ok, eso era lo que me está dando problema, la desviación estándar, porque la especifiqué mal. Okay. ¿Y va a haber Sí. algún momento en el que dé algún resultado diferente entre ambas fórmulas? Pues no, en realidad no debería, ¿verdad? Pero digamos, eso yo lo digo más que todo en el sentido de los gustos. Si alguien quiere usar una fórmula, que quiere primero calcular el estadístico, quiere hacer una prueba T por allá o quiere ver este valor, ¿verdad? O si la quieren hacer directa. Entonces no debería dar igual. Yo no me he puesto a verificar, pero no debería dar igual. Que son lo mismo, solo que se llega de manera diferente, ¿verdad? Ok. Gracias. Con gusto. Vamos a ver aquí. Ok. Vamos a ver. Hay 3 problemas adicionales, pero por el tiempo, adivinen qué. Tarea de conciencia. Igual yo creo que esto sí está en la práctica de conciencia. Que hice un archivo de Word. Ok. ¿Hay dudas con este? Aquí lo que tienen que tener cuidado en la especificación de Excel es con los paréntesis y con esta desviación estándar. Lo demás, la especificación es súper simple. Hacer el dibujo ayuda un montón. Yo sé que ayuda un montón. ¿Okay? ¿Alguien tiene dudas? No, que esos 3 ejercicios. Ah, bueno, no, listo. Gracias. Con gusto. ¿Sí? ¿Quién me habló? Débora. Profe, no entendí por qué fue que al final restó 1. O sea, por qué al final le resta 1. Digamos. Ok, ve, acá primero nos están preguntando cuál es la probabilidad de seleccionar una muestra que tenga una media que sea superior a ese valor 31 con 38, ¿verdad? Entonces, cuando yo me vengo al dibujito, la probabilidad, esa probabilidad es este que está en color rosado, ¿verdad? Pero cuando yo hago el cálculo y utilizo la fórmula de Excel y en los cálculos, yo tengo el acumulado hacia la derecha. Es decir, que todos los datos que yo obtengo siempre vienen desde el infinito negativo hasta ese punto de corte. Entonces, la probabilidad que yo estoy calculando o la que me da Excel es esta, es la menor. Entonces, por eso era que yo les decía acá, si uno tiene un problema en donde están preguntando la probabilidad mayor que un número, eso equivale a decir, ok, aquí, la probabilidad de X mayor que tal número es igual a la probabilidad de 1 menos la probabilidad de que ese X sea menor a ese número. Lo que hago es darle vuelta. Pero esto lo hice principalmente porque los resultados me dan este acumulado hacia la derecha. Por eso fue que lo resté. ¿Te quedó clarito? Te hice enredo. No, creo que sí, profe. Está bien, gracias. Siempre es ver el dibujo. Recuerden que en las probabilidades nos da el acumulado hacia la derecha. De izquierda hacia derecha. Entonces tenemos que ver qué es lo que nos preguntan, si mayor o menor. Ok. Entonces, bueno, están estos 3 problemas. Ahí está la solución, pero va a quedar de tarea consciente. Y los podemos revisar la otra semana. Ok. Vamos a ver acá. Ok. Vamos a ver algo que se llama aquí, error estándar del promedio, ¿verdad? Aquí es muy importante que manejen los conceptos, ¿verdad? Entonces, vamos, cuando tengo una característica en una población, se llaman parámetros, se denotan de cierta manera. Cuando estoy hablando de una muestra, estoy hablando de estimadores. Tengo una media muestral, tengo una desviación estándar, una variancia, etcétera, etcétera. Entonces, la variancia de X, en estos últimos casos que estábamos viendo, era sigma cuadrado entre n, ¿verdad? Y eso lo que hace es medirnos la dispersión cuadrática de las medias muestrales alrededor de la media. Entonces, quiere decir qué tanto se me están moviendo los datos en relación con la media de ese conjunto de datos, ¿verdad? Y la desviación estándar, pues es aplicarle una raíz
a la variancia. Entonces, como aquí tiene un cuadrado, me queda solita el sigma, y como aquí no tiene nada, me queda raíz de n. Resulta que a esa desviación estándar se le llama error estándar del promedio. Y ese error estándar del promedio es la raíz cuadrada de la variancia de la distribución de las muestras y me representa una medida de dispersión de las medias muestrales alrededor de mu. Y dice que mide la tendencia de error de muestreo cuando yo quiero estimar el mu. Bueno, el error estándar nos dice cuánto se desvía cada promedio muestral del promedio poblacional, eso es muy importante, y entre mayor error estándar, menos confianza podemos tener en ese estimador, ¿verdad? Entonces nos vamos a lo que eran las características de los estimadores, y yo buscaba que el estimador fuera o estuviera muy cerquita del valor real. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que la botella de Coca-Cola va a tener 2 litros de Coca-Cola, pues entonces que el error estándar no me diga que voy a tener una media Coca-Cola de 2,5 litros y luego que voy a tener una que va a ser de 1 litro, ¿verdad? Que no me varíe tantísimo. Y luego dice que el error estándar va a estar estimado por la variancia de la población y el tamaño de la muestra. Básicamente nos está diciendo cómo es que se compone el error estándar del promedio. Vamos a ver qué hora. Ok, ese es el error estándar del promedio. Ahora vamos a ver el error de muestreo. El error de muestreo es la diferencia absoluta entre el estadístico de la muestra que estamos utilizando para estimar el parámetro de la población y el valor real pero desconocido del parámetro. Entonces, básicamente, el error de muestreo es la diferencia entre lo que yo quiero estimar y lo que obtuve a partir de mi muestra. Es una resta. Dice que también está determinado por la variabilidad del fenómeno a estudiar y por el tamaño de la muestra. Y que en un estudio, independientemente del tipo de muestreo utilizado, vamos a tener errores o sesgos de medición. Depende del tipo de muestreo, por ejemplo, que esto lo vamos a ver más adelante. Si yo estoy utilizando un muestreo que tiene, qué sé yo, un muestreo aleatorio, un muestreo probabilístico, voy a poder calcular lo que son los errores. Pero cuando yo calculo un muestreo no probabilístico, que después vamos a ver cuáles son, me estoy yendo más por lo que son sesgos de medición. Entonces acá voy a poner esto en negro. Vean, es que yo hago estas presentaciones y se ven bien, pero ya cuando las estoy aquí presentando, siento que no se lee. ¿Ok? Entonces las causas del error de muestreo, van a depender del tipo de muestreo. Unas van a ser al azar y otras van a ser por sesgo de selección, básicamente. Ahora vamos a hacer una práctica. ¿Okay? Esta es súper simple. Dice que el peso de un automóvil tiene una distribución de probabilidad normal. Aquí no es tan necesario que hagamos una curva, pero si quieren podemos hacer una distribución normal. Dice que el peso medio es de 1.600 kilogramos y que tiene una desviación estándar de 15 kilogramos. Tenemos una muestra de 20, es menor a 30, ¿verdad? De autos, ok, y que el peso medio de esa muestra son 1.612 kilogramos. Entonces me preguntan que cuál es el error de muestreo, de estimación, y que cuál es el error estándar de la distribución muestral. Entonces, el error de muestreo era una resta simple, ¿verdad? Entre el peso de la población y el peso o el valor que yo, bueno, en este caso el peso que yo obtuve a partir de mi muestra. Entonces, vean qué fácil. El error de muestreo, entonces aquí está el que yo obtuve, que fueron 1.612, versus el que es el de la distribución de todo el peso de todos los vehículos, que es 1.600, y el error de muestreo es simplemente una resta, ¿verdad? Y el error de estándar es aplicar esta formulita, ¿verdad? Que era la desviación estándar entre raíz de n. Entonces, ¿cuánto tenemos? Que la desviación estándar era 15, según el problema, era 15 kilogramos, y teníamos un n de 20. Entonces nos queda 15 entre 20, 3,35. Y ese es el error estándar. Eso es. Básicamente, son conceptos que son súper importantes. Para ver cómo me da acá. Ok.
¿Alguna duda con eso? Ok, Luis. Levanta la mano. Profe, ¿qué diferencia hubiera habido si fuera una muestra mayor de 30? Parece que era ¿Y una muestra mayor de 30 para? Es que no te escuché. mayor a 30. Se aplica igual. Vamos a ver, el error de muestreo va a ser la resta. Y aquí está. El error estándar está definido así. Entonces sería igual. Solo, por ejemplo, si tenemos un n de 1000, entonces sería raíz de 1000. ¿Ves? Es que sí ya es la definición de la muestra. Aquí no estamos condicionando el tamaño de la muestra. Ok. ¿Alguna otra duda? Ok. Y aquí vamos a ver. Aquí ya sería empezar con lo que es tamaño de la muestra, pero ya la otra clase yo voy a empezar todo lo que es tamaño muestra y tipos de muestreo. Entonces mejor voy a dejar esto aquí. Si quieren, revisamos la tarea conciencia. Vamos a ver. Ven que yo oficialmente no la he terminado. Pero si quieren la vamos revisando todo juntos y la vamos resolviendo en estos minutitos que nos quedan. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí no sale porque ya están viendo, pero voy a hacerlo grande. ¿Okay? El peso, ¿qué tipo de variable es? Bueno, cuantitativa. Las cuantitativas tenían un nivel de medición que era intervalo o razón. Aquí, ¿qué creen ustedes que es? Razón. Muy bien, razón. Porque aquí el valor de el valor de 0 sí tiene sentido, ¿verdad? Si yo le digo, necesito, la receta dice que son 0 gramos de azúcar. No lleva azúcar la receta, entonces ahí el peso tiene sentido. Concentración de glucosa. Razón también, ¿no? Muy bien, razón también. Si yo digo que, bueno, esto es más como un término médico, pero no hay valores negativos de glucosa, sino que, vamos a ver, ¿cómo explicarlo? Sí, no va a haber un valor negativo en la medición de glucosa, digamos. No va a haber ni valores negativos y el valor de 0 en glucosa sí puede darse y puede tener sentido. Okay. Estado civil es de tipo cualitativa. ¿Cómo cree que se mida? Nominal. Nominal. ¿Alguien habló por ahí? No. Ok, el fumar. ¿Fuma, sí o no? Es cualitativa y Nominal. medición nominal, muy bien. Ok, grados de reflujo vesicoureteral. Dice que los grados de reflujo son 1, 2, 3 y 4, pero que es una variable, ay, no es cuantitativa, es cualitativa. Porque es cualitativa, profe. Eso les iba a preguntar, que por qué es cualitativa. Bueno, si yo tengo, por ejemplo, un grado yo voy a tomar el grado de reflujo 4 y le voy a restar el 1, entonces voy a decir al paciente, usted tiene un grado, voy a tomar el grado de reflujo de un paciente y el de otro y lo voy a restar. Y voy a decir, la diferencia entre grados de reflujo es 2. Pero ese 2 no me dice nada en relación con la diferencia de reflujo que ellos tienen, porque puede, por ejemplo, que el 1 haga referencia a que no hay reflujo y a que al 4 a que haga un reflujo muy alto.
Entonces, cuando yo hago una resta, yo digo, es 2, pero ese 2 no hace referencia a ninguna de estas escalas que están acá, sino que es un 2 que se resta. Es como intentar restar, no sé, es como intentar restar, por ejemplo, el número de teléfono. Si yo digo, voy a irme a un ejemplo, no sé, alguien que tiene tal vez cáncer, está en grado 1, está empezando, ¿verdad? Y alguien que está en fase terminal. Entonces, si yo hago la resta de veces, que es 3, no voy a tener una persona o una diferencia que va a decir, ok, grado terminal menos grado inicial es como un grado intermedio. Esas diferencias no tienen un sentido lógico, por decirlo así. Entonces, por eso es Profe, que esta es cualitativa, sí. Sí. sí, no sé, por ejemplo, como el número de apartamento. Ujú, ujú. Ajá. Sí, porque el número de apartamento, qué sé yo, apartamento 25 y el apartamento 330. Y la diferencia entre esos dos no me dice nada. Exacto. Ve, ese ejemplo nunca se me había ocurrido, vos sabes, número de apartamento, pero exactamente. O sea, cuando uno quiere identificar, tal vez en estas variables donde hay, podría haber confusión porque la respuesta es numérica, uno puede pensar en eso. O sea, si yo hago una resta de grados de reflujo que obtengo, ¿esa diferencia tiene sentido? No tiene sentido. Entonces, sí, esa es pensándolo en ese sentido. Ahora, si yo digo, no sé, Pedro tiene 5 hermanos y yo tengo un hermano, entonces la diferencia es 4 hermanos. Ahí sí hay como una interpretación lógica y con sentido de la variable, ¿verdad? En este caso es más complicada. Aquí tal vez lo que enredó, por ejemplo, fue que yo lo puse en números, pero si yo hubiera puesto como bajo, no sé, medio, alto y no sé, de riesgo, entonces aquí ya sí hay mayor claridad cualitativa. Ok, esta, ¿de qué tipo de medición sería? Ordinal. Muy bien, ordinal, porque a medida que hay como un orden en las características, si yo digo que tengo un grado 4, ese grado 4 va a ser mayor que el grado 1 de reflujo vesíco-ureteral. Ok, tasa de mortalidad es cuantitativa, pero cuantitativa. Cuantitativa. De razón. Sí, de razón, muy bien. Si yo digo la tasa de mortalidad es 0 es porque no murieron personas y tiene sentido ese 0. Nivel de escolaridad es cualitativo. ¿Qué lo vimos? Ordinal. Cualitativa. Cualitativa, ordinal. Ese lo vimos en los ejemplos. Deporte favorito. ¿Es cualitativa? Cualitativa nominal. Nominal, muy bien. Medalla de plata ganada en una competición deportiva. Esa es cualitativa. ¿De qué tipo? Ordinal. Muy bien, ordinal. Cantidad de mascotas en la casa. Si De yo digo, Razón. de razón. Cuantitativa de razón. Exacto, porque si yo digo tengo 0 mascotas, es porque no tengo, hay ausencia completa de la variable mascotas. Tiempo en que se tarda en correr 1 kilómetro, ¿es cuantitativa? Razón. De razón. Y Si yo digo que dure 0, no voy a durar 0, pero si yo digo duré 0 kilómetros corriendo, eso es porque no lo corrí, ¿verdad? si lo 1 corrió en minuto, menos 2 de... minutos. Exacto. O sea, lo corrió en menos de un... Sí. Sí, ahí sí tiene sentido. Primer apellido, ¿es cualitativa? Ordinal. Ordinal, ¿seguros? Nominal no es. Es nominal, sí. Nominal. Porque si mi apellido es Céspedes y el apellido es, qué sé yo, Espinosa, no quiere decir que haya más o menor presencia de apellido por el orden. Entonces, por eso es que es nominal. ¿Cantidad de hijos es cuantitativa? No. Y además, profe, puede ser que yo sea Céspedes Fernández y otra persona sea Fernández Céspedes. Ujú. Exacto, no hay un orden. Cantidad de hijos. Razón. Tienes razón. Si yo digo que no tengo hijos, hay ausencia completa de la variable. Nota final de un curso. Razón. Tienes razón. Yo digo, se ganó un 0 en el quiz porque no lo hizo. ¿Verdad? Entonces ahí el 0
Hay ausencia de la nota, es un 100. Ah, todavía en el quiz no. Nah. En el Ese quiz es punto un sí 100. no. Presión arterial es cuantitativa. Razón. De razón. Ya hasta que deje de latir el corazón, ¿verdad? Es cuando tenemos una presión arterial de 0. Entonces hay ausencia de presión arterial cuando una persona muere. Grado de desgaste de pintura. Aquí vean que de manera intuitiva yo digo grado de desgaste de pintura. No debería ser así, pero yo digo, ok, el grado de desgaste puede ser bajo, puede ser medio o puede ser alto. Ok, ahí que es Entonces una es variable ordinal. cualitativa y Ordinal. ordinal. Exacto. Entonces yo digo, si hay un grado de desgaste alto, es porque está, obviamente tiene mayor desgaste que la que tiene un grado de desgaste bajo. Atención al cliente, buena, regular y mala. ¿Es cualitativa? Cualitativa. Ordinal. 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 No. ¿Tipo de sangre? De razón. No, cualitativa. Nominal. Nominal. Exacto, los tipos de sangre es el A, el B, el AB y el O, y cada uno tiene como su positivo o negativo, pero no es como que yo diga, si yo tengo O positivo y usted tiene O negativo, yo tengo más presencia de sangre que usted, ¿verdad? O mayor cantidad de sangre, no sé. Temperatura en la playa. Intervalo. No. Intervalo. Y esta, vamos a ver. Pero no Diferencia. puedo tener 0 de temperatura. Pues. Sí, pero si ese 0, usted no va a tener, digamos, a diferencia de cantidad de hijos, si usted me dice, estamos a 0 grados, no es que no haya temperatura, sino que la temperatura es más fría. Siempre vamos a tener la temperatura. En cambio, si yo digo, tengo 0 hijos, Y ya, hay una ausencia completa de y no, hijos. no hay nulidad, digamos, no es nula la Exacto. O existencia sea, de la variable. la variable va a seguir estando presente. El tipo de sangre representa mayor cantidad de algo. Y Alan, yo casi no sé de eso, ¿nos aclaras? Como para saber, para entender. Los componentes, no sé. Ahí está, Alan. ¿No está? Sí, yo creo que lo que él quiere decir es que dependiendo del tipo de Aquí está. sangre hay más o menos, Sí, sí tiene no sé, cierta... tampoco sé de eso mucho, Sí, pero sí. aún así no hay un orden hasta donde yo sé. Sí, vamos a ver. Dice que si tiene negativo, no tiene cierta sustancia, si tiene positivo, sí. Tal vez, Pero- por ejemplo, si dijera la rareza de la sangre, Ujú. ahí sí lo negativo podría ir de último porque es la más Sí, extraña. algo así. Es que aquí, Alan, estamos viendo tipo de sangre, por ejemplo, lo que es AB, AB y 0. Digamos, eso ya tienen sus subcomponentes positivo y negativo, pero principalmente el A, el B, el AB y el 0. ¿Ves? Voy a averiguar esa variable. Ok. Ok, y esta. Diferencia entre peso de hermanos. Razón. Ok, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Razón. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? No, yo diría que es intervalo porque, bueno, dice porque es que puede haber 0. Ujú. Bueno, Si yo digo, la diferencia entre el peso de esos hermanos es 0. sigue habiendo Que diferencia. pesan igual. Pesan Es lo igual, Por eso. mismo. pesan lo mismo. Ajá. Creo que sí. No hay Y diferencia. no tiene sentido que sea intervalo porque en las diferencias, a menos de que haga la resta mal, que Ujú. ponga el que pesa menos contra el que pesa más, le va a dar negativo, pero no estaría como Ujú. un Pero orden si pesan correcto de la igual, sí les da resta. 0. Ajá. En razón el 0 sí. En razón, el 0 tiene sentido. Exacto. Entonces, si yo digo que el peso es igual, hay ausencia de diferencia, son iguales, ¿verdad? Aquí el 0 sí tiene sentido, como decíamos. Ok, entonces, esa sería la práctica. Profe, pero ahí hay ausencia del peso. Hay diferencia entre peso. Bueno, es que no sé, o sea, yo siento que la diferencia sigue estando. La No. diferencia Hay es diferencia, no, 0. hay Ajá, diferencia. Sí, ajá. sí. Ok, vean, lo que yo iba a hacer
voy a ir con varios temas. Vamos a ver. Para repetir, por si acaso alguien entró tarde, entonces hicimos un grupo de WhatsApp. Si alguien todavía no ha podido ingresar al grupo de WhatsApp, es que se supone de verdad que somos 41 y tengo que somos ahorita en el grupo 35, entonces me hacen falta 6 personas. Si alguien todavía no pudo ingresar al grupo de WhatsApp, me mandan un correo para agregarlo yo de manera manual. Los que no vinieron la clase pasada porque todavía no estaban oficialmente incorporados en los grupos, yo les mandé el material, porfa lean el material, lean el programa y llenen el link que les mandé, donde se hace como constar que sí se les entregó el programa. Y los que no han llenado el link de esto de que estén de acuerdo o no en grabar las clases, también llénenlo, porfa, porque sí necesito como tener ese respaldo de que todos están de acuerdo. Ahora, con las grabaciones, vamos a ver, Gabriela levantó la mano. Sí, buenas noches, profe. Sí. Profe, vieras que nosotros, bueno, habemos unas que somos por resolución y no estuvimos la clase pasada, ¿verdad? Pero no hemos podido matricular en mediación. ¿Usted no sabe qué será? ¿Cuál es? Vamos a ver, es que se supone, vamos a ver, es que vamos a ver, Gabriela Rodríguez. No, Darcia. Ay, ok, no, es que aquí tiene otra Gabriela. Ve, si quieres me mandas un correo o me escribes al WhatsApp si ya estás en el grupo, porque eso se estaba haciendo de manera manual, porque ingresaron de manera automática los que se matricularon en matrícula normal. Entonces, en los otros casos yo le estoy pasando la información a la coordinadora y ella los está integrando en mediación virtual. ¿Okay? Entonces, por eso es que todavía yo le no... paso un WhatsApp, profe, entonces. Ok. Gracias. Con todo gusto. ¿Qué más? Ok, con lo de las, porque ya les robé mucho tiempo con lo de las grabaciones. Estaba resolviendo dónde colocar las grabaciones porque subirlo en mediación virtual es sumamente pesado, igual que enviarlo por correo. Entonces estoy pensando en subirlo a YouTube, subir las grabaciones a YouTube y pasarle a ustedes los links para que accesen. Entonces ya de aquí al fin de semana espero tener eso resuelto. Ya. Y lo otro, no creo que sería solo eso. Entonces, sí, creo que sería solo eso. Si alguien tiene alguna duda, me escribe un correo y los links de las clases yo los voy a estar pasando por correo y es que quiero esperar a que todos estén integrados en el chat para ya seguirlos pasando por el chat de WhatsApp. Entonces voy a esperar un poquito más para la próxima clase. Igual voy a mandarlo por correo a ver cómo va el grupo de WhatsApp y si no ya lo sigo enviando por ahí. Voy a enviarles, bueno, no voy a enviarles, voy a subir una práctica 2 a mediación virtual, que es una práctica a conciencia para los que no pudieron estar la semana pasada. Las prácticas y las tareas a conciencia son asignaciones que yo dejo, ¿verdad? No las puedo evaluar, no les puedo poner la nota, pero sí son prácticas que nos ayudan muchísimo para seguir avanzando con la materia o para identificar si hay algunas dudas, ¿verdad? O si quedaron dudas en la materia que se vio. Entonces les voy a subir la práctica 2 en mediación virtual y para los que no pudieron ver el video de la explicación de la distribución normal de la profesora Eugenia, aquí se los vuelvo a poner. Y ya para terminar, estoy armando un archivo de Excel con la solución de todos los ejercicios. Entonces voy a colgar un único archivo de Excel en mediación virtual que se va a llamar solución ejercicios tema 1 y ahí va a estar todo esto, ¿verdad? Para no tener tantos Exceles como prácticas. Entonces, a medida que vayamos dejando tareas o asignaciones, voy a ir actualizando el Excel y lo voy a ir colocando en la página de mediación virtual. Y, eso sería. No sé si tienen alguna duda. Profe, ¿cuándo estaría subiendo ese archivo de Excel? Hoy mismo, ahora en la noche. Vamos a ver, lo que tiene es, bueno, esta es trampa porque esta todavía no se... No, esta sí sirve como repaso, se los voy a dejar ahí. Sería lo de nivel de medición, distribución normal y esta otra. Esto que tiene lo de la práctica que les dejé a conciencia, que la voy a borrar para que no lo vean todavía, pero sí tiene esas 4 cosas. Lo puedo subir hoy mismo. Está bien, profe, muchas gracias. Entonces, nos vemos. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Si no tienen más dudas.
Profe, yo le quería Sí. preguntar a usted, ¿qué posibilidad hay de que usted suba las presentaciones antes de la clase, como para ir anotando mientras usted explica? Sí, es posible. Lo que pasa es que estos días, como he estado, que si me dan resolución aprendiendo a usar esta de mediación virtual, que me carga, que no me carga. De hecho, ya hay unas, pero creo que es que no están habilitadas más bien. Pero lo que voy a hacer es que voy a habilitar la presentación antes de la clase. Ok, perfecto, gracias. Profe. Con todo gusto. ¿Alguien más? Yo creo que así sería, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, bueno, buenas noches a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, profe. Chao. Buenas noches. Hasta luego, gracias.